Bien, pues vamos a continuar con la capacitación. Este, este tema del que vamos a hablarles a continuación es un tema muy amplio, la verdad, es un tema que necesitaríamos a lo mejor varias horas o a lo mejor varias sesiones para poder hablar de todo lo que abarca la biotecnología en el manejo avanzado de las heridas con dispositivos médicos. Hoy en día tenemos muchos dispositivos médicos, hay mucha biotecnología, aparte de la que ya vimos ahorita en los primeros temas de la mañana con las células madre, con los exosomas y dispositivos médicos también. Hoy en día tenemos pues las ondas de choque, tenemos los rayos láser, tenemos la cámara hiperbárica, tenemos la ozonoterapia, tenemos la terapia de presión negativa, que hay diferentes marcas. Tenemos, o sea, hay mucha información para poder hablar de lo que viene a ser la biotecnología en el manejo de las heridas con dispositivos médicos. Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer es más que nada darles así como un panorama, ¿sí? Que ustedes más o menos sepan en qué consiste todo lo que es biotecnológico hoy en día en el proceso o en el manejo de las heridas. Bien, y como su nombre lo dice, pues bueno, biotecnología aplicada en el manejo avanzado de las heridas. Pues bueno, ¿qué es la biotecnología? Sabemos que es una ciencia, es un enfoque multidisciplinar que involucra, como su nombre lo dice, varias disciplinas y ciencias hoy en día. La biotecnología en la medicina, o sea, es una técnica que utiliza organismos vivos para poder obtener de bienes o servicios útiles para el hombre y se clasifica en colores según sea el área de su aplicación. Hoy en día sabemos que también hay biotecnología en la agricultura. Sabemos que en la agricultura de repente, pues yo a veces me he preguntado, oye, ¿cómo le hacen para que haya sandías sin semilla? Pues quién sabe, dije, yo pienso que a lo mejor cuando la van sembrando, hacen como que tiran la semilla y como que no la tiran y como que no la tiran y ya las semillas salen sin sandía, las sandías salen sin semilla, o cómo le hacen para que las mandarinas pues no tengan semilla, o limón sin semilla, y bueno, y hoy en día hay mucha biotecnología, cosas que de repente pues que tienen que hacer un injerto de no sé qué con no sé qué para sacar diferentes tipos de agricultura y cosas así. Y bueno, les pongo ese ejemplo, que hay avances en la biotecnología en la agricultura. Y bueno, dentro de ellas está la biotecnología azul, la que ocupa de explorar y la utilización de recursos marinos o acuáticos para poder generar productos de interés. Ustedes en el mundo de las heridas, ¿saben si hay algún apósito, algún producto o algo que aplique o que entre dentro de la biotecnología azul que nos habla de que se utilizan recursos marinos o acuáticos para poder generar productos para el manejo de las heridas? ¿No? ¿Han hablado de la piel de la tilapia? ¿Sí? Que hoy en día se está utilizando para hacer recubrimientos en el manejo de las heridas, para que las heridas se epitelicen, cicatricen, ¿sí? Y también los apósitos de alginato de calcio, ¿de qué están elaborados? ¿De qué? De calcio. Alginato de calcio y también de algas pardas marinas, ¿sí? Es lo que tiene el apósito de alginato de calcio, ¿sí? Calcio, y también está formado de algas pardas marinas. Entonces, bueno, ese ejemplo que también les pongo, pues también entra dentro de la biotecnología azul. Hay más productos que también entran dentro de esta biotecnología, como lo es la piel de la tilapia, otro ejemplo que les pusimos. La biotecnología verde, pues que la vamos a emplear en la agricultura. La biotecnología roja, toda ella relacionada a la medicina y sus procesos, todas las muestras de laboratorio, todo lo que hoy en día se conoce de cultivos, de hemocultivos, de cultivos bacterianos, todo lo que se lleva a cabo en los usos de laboratorio, lo que vimos en la mañana de todo el proceso que se lleva para obtener de las células madre, obtener los secrotomas y después de los secrotomas obtener los exosomas. Entonces todo eso también entra dentro de la biotecnología roja, porque es todo un proceso químico que se lleva a cabo para que ellos nos puedan hacer llegar hasta el consultorio los frasquitos y que digas tú, este frasquito me costó 5,700 pesos y es para ponérselo a la herida, ¿sí? Inyectarlo en la periferia de la herida, y esto me va a ayudar a que mi herida cicatrice, que mi herida epitelice, ¿sí? Entonces esos exosomas pues pasan por toda esta biotecnología, por todo este proceso y entran dentro de esta biotecnología, ¿sí? Y bueno, pues entonces, mucho por aprender en el campo del manejo avanzado de las heridas en México y en el mundo. Hoy en día tenemos
ya lo vimos en la plática anterior, una gama inmensa de productos, de insumos, entre ellos apósitos de plata, apósitos de hidrogel, apósitos antimicrobianos, tenemos hidrogeles, tenemos alginatos, tenemos colágenos en diferentes presentaciones, en diferentes cremas, apósitos, tenemos hoy en día también que está muy de moda el hacer uso de las epidermis cultivadas, de la celulosa, que en un ratito más tendremos un tema también muy interesante sobre el uso de la celulosa en los pacientes con heridas, la piel de la tilapia, el plasma rico en plaquetas, las soluciones antisépticas con un pH neutro, los tópicos diversos, que hoy en día son muchísimos tópicos que tienen colagenasa, que tienen plata, que tienen cloranfenicol, que tienen, o sea, infinidad de productos, las células madre, que ya lo vimos en los temas anteriores, apósitos biológicos, entre ellos la larvaterapia. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de la larvaterapia en el manejo avanzado de las heridas? ¿No? Bueno, pues para quien no lo haya escuchado, la larvaterapia es otro proceso que hoy en día se lleva a cabo también y que entra dentro de la biotecnología aplicada en el manejo de las heridas, donde en Oaxaca, que es de donde a nosotros nos hacen llegar las larvas, donde hay un bioterio allá donde se cultivan esas larvas, donde tienen allá las moscas, que es una mosca que se llama Lucella sericata, y de esa mosca es de donde obtienen los huevecillos. Para esos huevecillos, una vez que la mosca los defeca o los deposita en las, pues se puede llamar como, son como un tipo de, como unas peceras, se puede llamar, pero tienen unas mallas donde están las moscas ahí siendo alimentadas solamente con albúmina, y esas moscas al momento de que defecan ese huevecillo, esos huevecillos van a empezar a pasar por un proceso de pupa hasta llegar a ser una larva y hasta llegar a ser una mosca, ¿sí? Entonces esa mosca se tiene que estar alimentando con albúmina, y al momento de que esa mosca ya llega a la etapa en la que se puede implantar o colocar sobre la herida para que esa mosca se coma todo el tejido esfacelado y nos ayude a limpiar ese lecho de la herida, que se debe de colocar con una técnica, tiene indicaciones, hay contraindicaciones también, pero tiene más indicaciones que contraindicaciones. Es un proceso biológico muy bueno y muy útil cuando las heridas tienen demasiado exudado, cuando tienen demasiado esfacelo, y que nosotros queremos que todo ese esfacelo se quite rápido. Las larvas se van a encargar de comérselo rápido, ¿sí? Entonces ustedes van a hacerlo con una técnica de aplicación, y la larva pues va a empezar a comerse ahí todo el tejido. Hay que preparar psicológicamente al paciente, porque es un proceso en el que ustedes le van a decir, pues le vamos a colocar unos gusanitos ahí en la herida. El día que yo le quite el apósito, su pie va a estar hirviendo de gusanos, y al momento de que el paciente ve su pie, pues, se quieren desmayar, guácala, híjole, fúchale, no. O hay quien mismo que se dedica al manejo de las heridas, no por nada del mundo en su vida van a poner larvaterapia, porque yo veo los gusanos en el frasquito y ya los siento acá en la cabeza y en el cuello, y yo gusanos no puedo ver, ¿sí? Y hay quien no, hay quien sí los agarramos con el hisopo y se los ponemos en la herida y todo, y ya el día que los quitamos así como los que vienen en el agave del tequila, así, gordos, así de todo lo que se comieron del exudado, del esfacelo en la herida, y ustedes van a ver la herida limpia y dices tú, wow, hay que volverle a poner más gusanitos, ¿sí? Y la verdad, ¿qué diferencia? A lo mejor van a decir ustedes, ¿qué diferencia hay entre una larva pues, que se come ese tejido, y por qué cuando le salen al paciente gusanos de la herida o miasis o larvas, por qué dicen que es malo y por qué esas no son malas? ¿Alguien se pregunta eso? ¿No son iguales que las que andan tocando la popó y luego van y se paran en la herida? ¿Por qué esas que se hacen así de repente no se comen el tejido bueno? A ver, ¿quién dice yo? Porque están en un medio, ¿qué? Controlado. Para que no sean moscas sucias. Exactamente. O sea, cuando la larva se alimenta desde que nace, ¿sí? De albúmina, y que no anda parándose en las popós de perros y en las popós de nosotros y en todo, de la basura y todo el cochinero que toca la mosca cuando se para en cualquier lado. Entonces, cuando la mosca se cultiva o se alimenta desde el nacimiento con albúmina, esa mosca cuando llegue a ser, esa larva cuando llegue a ser, perdón, esa mosca, va a llegar el momento en el que va a comer tejido o se va a alimentar,
pero se va a alimentar del tejido malo, porque ella está acostumbrada a comer cosas buenas, o sea, albúmina. Y ahora yo le estoy poniendo en una herida infectada, en una herida con esfacelo, fétida, contaminada, y entonces yo le digo, cómete eso y la mosca se va a comer eso, ¿sí? Pero si yo pongo una mosca sucia en una herida sucia, esa mosca se va a comer el tejido bueno, que son las que de repente se le paran al paciente en el apósito y en la siguiente curación que viene, oiga, don fulanito, pues ¿dónde metió el pie? Porque miren, lo trae lleno de larvas y todo. No, es que la venda se me cayó y nada más me puse un calcetín y el calcetín estaba húmedo y pues en la humedad del calcetín, pues ahí se paró una mosca, defecó y la misma humedad hizo que se reproduciera el huevecillo, la larva, pues la larva penetró a la herida y pues el día que vino la curación traía un montón de larvas ahí porque la mosca que le defecó ahí, pues, pero son larvas sucias. Pero cuando tú las implantas, esas larvas se van a comer todo el tejido malo y te van a ayudar a limpiar todo tu lecho para que ya después de que limpien el lecho, ya digas tú, ahora qué sigue. Ya se limpió el lecho, ya no tienes facelo, a lo mejor ya puedo poner una membrana, a lo mejor la membrana ya se puede integrar en esa herida porque ya está limpia y a lo mejor ya puedo poner algún tópico o alguna crema que tenga colágeno y que me ayude a epitelizar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Y el nombre de la mosca, que es la que se decidió para que se implementara en el tratamiento biológico, que todo esto viene desde Brasil, que fue donde se hicieron las primeras investigaciones en todo lo de la larvaterapia y que hoy en México se lleva a cabo y uno de los pioneros aquí en México es el doctor José Contreras Ruiz, que implementó la larvaterapia hace ya algunos años. Entonces, hoy en día, quien lo aplique, o sea, no hay ningún problema sanitario, no hay ningún problema de COFEPRIS, de que si saben que están poniendo larvas en su consultorio, pues me van a cerrar el consultorio porque estoy poniéndoles gusanos a los pacientes en las heridas. No, hay casos científicos, hay evidencia científica donde la larvaterapia hoy en día, si la llevamos a cabo y la manejamos como debe de ser, que vengan de un lugar certificado donde las están preparando, que me llegan por paquetería y todo, las recibo, las aplico, no hay ningún problema. Podemos hacerlo sin ningún problema, la aplicación de estos tratamientos en lo que hoy en día viene a ser la biotecnología en el manejo de las heridas. Y también, pues bueno, dentro de la biotecnología aplicada con diferentes dispositivos médicos, ya les comentaba, pues hoy en día también está la ozonoterapia, que tiene muchos beneficios. No sé si alguien ha oído hablar de ella o alguien se la ha aplicado, porque dentro de los beneficios que la ozonoterapia tiene, pues también son beneficios estéticos, que también sirve como un antiinflamatorio, también puede servir como para quitar alguna infección, sobre todo hablando de las heridas, para quitar infecciones en las heridas, sirve para los tratamientos de acné, cuando hay problemas de acné, sirve también para desinflamar o cuando hay problemas lumbares que de repente tienen algún problema asiático y que se les tiene que inyectar el ozono a través de procedimientos pues el neurólogo, el traumatólogo hacen para poder desinflamar ciertas zonas del cuerpo, pero bueno, a nosotros lo que hoy lo aplicamos pues es sobre todo en pacientes con pie diabético, es someter al paciente a su extremidad, a una bolsita donde le inyectemos ozono y ese ozono que nosotros inyectemos pues va a ayudar a quitarle la carga bacteriana de una manera impresionante al paciente una vez que empieza a recibir esos tratamientos, ¿sí? La ozonoterapia, muy buena. Vamos a ver, creo que viene un video en esta presentación donde cómo actúa el ozono en el organismo una vez que penetra a los tejidos. Bien, y entre ellos también la cámara hiperbárica. Ustedes saben que la cámara hiperbárica pues también son cápsulas enormes que someten al paciente a ese tratamiento donde el paciente se va a hiperoxigenar durante cierto tiempo y la hiperoxigenación que se va a llevar a cabo durante un proceso de determinados minutos y determinadas sesiones que decida la persona experta en el manejo de la cámara hiperbárica, va a decir, usted necesita 10 sesiones, 8 sesiones, 15 sesiones para poder ver resultados en el tratamiento de su herida. Se somete el paciente, se hiperoxigena, hay indicaciones, hay contraindicaciones también, no todo el mundo es candidato para hacer uso de la cámara hiperbárica, pero quienes son candidatos, pues ya una vez que se hiperoxigena su sangre, que tienen una herida, una lesión por presión, una herida abdominal, un síndrome de Fournier, o sea, algo así muy grande, una herida grande, les va muy bien en las sesiones también de cámara hiperbárica. Son procedimientos tal vez a lo mejor un poquito costosos,
pero cuando se les implementa el tratamiento es muy notorio el cambio cuando el paciente está recibiendo esos tratamientos de cámara hiperbárica, ¿sí? A lo mejor podemos cerrar esa herida con apósitos, con cremas, con geles y todo lo que hoy en día hay, pero si implementamos biotecnología como lo es las cámaras, el ozono y todo esto, las ondas de choque, el rayo láser, o sea, les va mucho mejor a los pacientes y la recuperación y la cicatrización la podemos llevar a cabo mucho más rápido, ¿sí? Si podemos también alguna celulosa o algo que nos ayude a formar esa piel, pues también, a lo mejor es un poquito costoso porque pues vamos a ponerle una celulosa que cuesta, pues no sé si al ratito les den precio, pero más o menos, o sea, es algo que te va a ayudar a acelerar el proceso de la cicatrización, pero igual, si el paciente no está en condiciones o si mi unidad donde yo estoy laborando es pública y no contamos con ello, pues bueno, pues ahora sí que vamos a curarlo con lo que tengamos, pero son productos biotecnológicos que debemos de conocer para podérselos ofrecer al paciente en su momento, ¿sí? Bien, entonces la cámara hiperbárica, pues así a grandes rasgos, pues ya les explicaba que es un proceso donde el paciente entra a una oxigenación, a una hiperoxigenación para que su hemoglobina de este pacientito, una vez que se someten a estos procesos, pues esté un poquito más elevada y al tener una buena oxigenación en la hemoglobina, pues vamos a ver que las células van a estar más nutridas, ¿sí? Los fibroblastos, los queratinocitos, todas las células que intervienen en el proceso de la cicatrización y de la granulación en el lecho de la herida, pues la cámara hiperbárica nos va a ayudar mucho para que ese tejido nuevo que nosotros queremos que se forme en la cavitación que la herida tiene o en el socavamiento que hay en esa herida, pues se lleve a cabo sometiéndolos a estos procesos biotecnológicos. Los beneficios pues son muchos, ahorita estamos hablando de las heridas, pero también aumenta la síntesis de nuevas células, favorece la diferenciación de los fibroblastos, aumento de la síntesis del colágeno. Muchos pacientes que lo hacen por cuestiones estéticas ya están programadas y ya se van al centro de cámaras hiperbáricas de Occidente y ya están ahí programados para hacer sus sesiones, pues no sé, una vez al mes o 2 veces al mes, porque pues quiero que haya aumento de la síntesis del colágeno, me quiero ver siempre bien fashion, la piel, todo, cero botox, pero a lo mejor la cámara hiperbárica les va mucho mejor que el botox. Aumenta el índice de epitelización en el caso de los pacientes y también aumenta el aumento del aporte de los leucocitos y la fagocitosis, perdón, en las células, favorece el retorno venoso debido a su intermitencia en la aplicación de la presión, que estas cámaras, al momento de que el paciente se somete a la cámara, pues son todos los beneficios que va a tener. Contraindicaciones, pues sí hay algunas, la hipertensión pulmonar es una de ellas, creo, y la principal, pues la claustrofobia, ¿sí? Aquel paciente que tenga claustrofobia y que sepa que va a estar en esta cápsula encerrado 45 minutos, desde que le dices, no, sáqueme, no quiero estar encerrado ahí 45 minutos. Entonces, igual que cuando les van a hacer una resonancia magnética, ya ven que de repente también las meten al cañón ese de la resonancia y durante todo el rato el paciente no aguanta y también va para afuera o tienen que sedarlo. Bien, el tratamiento local con cámara hiperbárica se realiza en sesiones de 60 a 50 minutos o de 40 a 50 minutos de mercurio de presión de forma intermitente y es complementario a la cura local según los protocolos de tratamiento, ¿sí? A lo mejor ustedes le están poniendo alginato, colágeno, platas, algún otro producto y ya complementario el uso de la biotecnología como lo es la cámara hiperbárica, pues le va a ayudar al paciente a recuperarse. La ozonoterapia, que también ya la comentábamos, pues es una forma de tratamiento médico alternativo que pretende, entre otros objetivos, la saturación de oxígeno en el organismo a través de la insuflación de una mezcla de oxígeno y ozono al cuerpo por diversas vías, ya sean internas, a través de inyecciones o externas, sometiendo a lo mejor, hablando de un pie diabético, su extremidad a una bolsa, donde esa bolsa se sella, se cierra, se le inyecta el ozono y ahí va a estar el paciente con su extremidad expuesta a ese ambiente pues que en ese momento tiene el ozono mezclado con el oxígeno, principalmente para quitar la infección y el proceso inflamatorio en la herida. El ozono, debido a su gran capacidad oxidante que tiene también, posee un fuerte poder bactericida
antivírico, fungicida, perdón, por lo que aplicándolo directamente en heridas y úlceras infectadas, destruye los gérmenes patógenos debido a su alta capacidad que tiene desinfectante. Retarda el proceso de envejecimiento también, regenerando nuevas células, aumento de la oxidación celular, mejora la circulación sanguínea, ¿sí? Mejora el metabolismo celular, la capacidad antiálgica también, nos ayuda a controlar el dolor, la capacidad antiinflamatoria y es un modulador del sistema inmunológico y mejora la microcirculación. Ay, creo que no arrancó el video. No se preocupen, en este video nos habla de cómo es como van viajando las partículas de ozono por todo el torrente sanguíneo y cómo se van adheriendo, cómo se va adhiriendo el ozono a los glóbulos rojos y esos glóbulos rojos cómo se van enriqueciendo del ozono para poder llegar al final del video, para poder llegar al final a formar tejido de granulación en el proceso de la cicatrización en las heridas. Y este es el procedimiento o el proceso que se lleva a cabo cuando nosotros enviamos a un paciente a que le hagan ozonoterapia o si nosotros lo hacemos ahí en la clínica, pues así es como se tiene que hacer el procedimiento, ¿sí? Someter la extremidad así con una herida de pie diabético y ahí vamos a dejar al paciente 45 minutos con esa bolsita, lo pasamos a que se relaje, descanse, le ofrecemos un cafecito, unas galletas, un agua, algo para que esté el paciente tranquilo en lo que está recibiendo el tratamiento del ozono, en lo que ustedes están curando otros 8 pacientes, ¿vale? Bien. El desbridamiento, hablábamos hace rato, el desbridamiento es la eliminación del tejido muerto, dando el tejido infectado para poder mejorar la calidad del tejido sano. Entonces, aquí estamos en un proceso de una colocación de larvas, ya una vez que se van a retirar, pues así es como se quitan. ¿Cómo es como tenemos que quitarlas? Las larvas hay que quitarlas una vez que crecen en el lecho de la herida ya que se implantaron. Es muy fácil quitarlas con ácido acético. ¿Conocen el ácido acético? ¿Qué es el ácido acético? Vinagre, ¿sí? Vinagre del que le ponen a las patitas de puerco para que se hagan blancas. Así, le ponemos también a las patitas de los pacientes para que se les caigan la miasis, todos los gusanos. Al momento en que tú le pones ácido acético, no directo, lo ponemos 50 y 50, mitad agua, mitad ácido acético, se lo pones cuando está así y las larvas empiezan a caer, así como si fuera un insecticida, como si fuera algo que las mata por completo, las va tumbando del lecho de la herida y ya a veces tú terminas quitando una que otra, así como los granitos del sushi, así como si fueran arrocitos, las vas sacando así con una pincita, una Adson, porque como que se entierran así en la herida y ya tú las vas quitando así hasta que quede el lecho limpio, ¿sí? Y si es necesario volver a aplicar el procedimiento, lo puedes volver a aplicar y volver a colocar las larvas, ¿vale? Muy bien. El desbridamiento con dispositivos médicos. Bueno, pues hoy en día hay diferentes, entre ellos, hablando de marcas, hay uno que lo maneja la empresa de Smith Nephew, que es el Versajet, que nos ayuda a desbridar, ¿sí? Mecánicamente las heridas, que al momento de que lo utilizamos, pues nos ayuda a limpiar ese lecho de la herida. En un ejemplo, cuando hemos hecho alguna práctica con este dispositivo, ya ven que alguien ha visto, sí lo han visto, las chuletas de puerco, las ahumadas, cuando vamos a la carnicería tienen una capa así como amarilla alrededor de la pieza de la chuleta. Pues entonces hagan de cuenta, cuando hemos hecho la práctica, ponemos esa barra de chuleta ahumada y ustedes le pasan el Versajet por encima, como trae una navaja super filosa, pasan ustedes esa navajita y le va quitando todo lo ahumado a la chuleta. Igual así, cuando ustedes la pasan por la herida, así la va limpiando, pero si ustedes lo hacen con el paciente sin anestesia, pues no creo que sea exitoso, le va a doler mucho. Tiene que ser un procedimiento anestésico, tiene que estar pues a lo mejor con algún bloqueo o algún bloqueo regional de su extremidad para que se pueda hacer ese procedimiento, ¿sí? Entonces, pero es un dispositivo médico muy útil, muy bueno para poder limpiar el lecho de la herida. Entonces, normalmente los procesos de curación naturales del cuerpo ayudan a que las heridas se reparen solas. Sin embargo, a veces el proceso de curación se interrumpe y el tejido interno y que rodea la herida muere. Entonces, cuando esto ocurre, pues es necesario retirar este tejido
dañado, y esto se llama desbridamiento, ¿sí? Y hoy en día pues hay diferentes tipos de desbridamiento. Hablando de pues es uno que se llama desbridamiento mecánico, ¿sí? El desbridamiento de heridas se produce naturalmente y se llama desbridamiento autolítico. ¿Cuándo es cuando vamos a llevar a cabo un desbridamiento autolítico? ¿Con qué lo vamos a llevar a cabo? Autolítico. ¿Con qué? ¿Con aparatos? ¿Con soluciones? Pues sí, pero no. ¿Con qué? ¿Con qué? Autolítico, ¿no? Bueno, el desbridamiento autolítico lo vamos a llevar a cabo con todos los tópicos que hoy en día hay, entre ellos colagenasas. Si hablamos de marcas, pues Sulcoderma. Si hablamos de otra marca, pues a lo mejor Recoverón, que hay de diferentes colores. Si hablamos de otra marca, pues a lo mejor estamos hablando de Furacin. Y si hablamos de otra marca, pues a lo mejor podemos utilizar hidrogeles, cualquier hidrogel que contenga cloruro de sodio. Hoy en día hay hidrogeles que contienen alginato, hay hidrogeles que contienen plata, hay variedad de hidrogeles, y esos hidrogeles nos van a ayudar también a quitar todo el tejido esfacelado, a limpiar la herida. Si es una herida seca, nos van a ayudar a aportar humedad a la herida, porque es una herida pues seca, y una herida seca no nos va a ayudar a que tenga crecimiento de células nuevas ni fibroblastos, porque los fibroblastos no crecen en un ambiente seco, ¿sí? Entonces hay que tener un equilibrio y hay que tener una humedad controlada para que esa herida pueda progresar a un proceso de cicatrización y que pueda pasar por sus 3 etapas de la cicatrización, ¿sí? Bien, entonces el desbridamiento autolítico, pues entonces los estudios demuestran que si el proceso de desbridamiento se acelera, pues las heridas se curan más rápidamente. Entonces, entre más rápidamente yo quite el esfacelo, el tejido, o aplique el time del que les hablaron en la mañana, donde tengo que valorar el tejido no viable, la infección, los bordes de la herida, todo lo que se tiene que llevar a cabo para preparar ese lecho, entre más rápido yo lo haga, y no esperarme a que la crema actúe, a lo mejor en 5 curaciones, pero si lo puedo hacer ahorita con el Versayet, pues rápido le quito el tejido, o si lo puedo hacer con las larvas, en 3 días, a lo mejor 4 días, las larvas ya se comieron todo el esfacelo, o si lo puedo hacer yo mecánicamente con un bisturillo, con una tijera, pues más rápido. Entonces, entre más rápido lo limpie, pues lógico, la herida va a avanzar al proceso de la cicatrización más rápido. Entonces, el término crónica se refiere a cuánto tiempo ha tenido la herida y cuán grave es. Para que una herida se considere crónica, ¿cuánto tiempo debe de pasar? Que digamos, esta herida ya es crónica, esta ya no cerró, ya se hizo crónica. ¿Cuánto tiempo debe de pasar? Más de 6 semanas, ¿sí? 30 días o más de 30 días. Si esa herida no cerró en 30 días, ya es crónica, ¿sí? Ya no es una herida aguda. Una herida aguda, pues nos debe de cerrar en muchísimo menos tiempo, ¿sí? Y debe de pasar por su proceso normal de cicatrización. Pero ya si se infectó, si hubo un absceso, una dehiscencia de herida, si se tuvo que hacer, implementar algún proceso de desbridamiento y todo eso, pues entonces ya, la herida ya no va a poder cerrar más que por segunda intención, con algún tratamiento avanzado que ustedes apliquen sobre esa herida. Entonces, hay una variedad de métodos distintos disponibles para el desbridamiento de las heridas. Pues bueno, ya lo hablamos ahorita: desbridamiento autolítico, terapia larval, desbridamiento agudo, solo o superficial. Hay veces que el mismo esfacelo que la herida tiene, ustedes se lo traen pegado en una gasa, porque es así como si fuera chicle, se ve así como chicloso el esfacelo, y muchas veces ustedes con la misma gasa lo pueden quitar sin ningún problema. ¿Sí? El desbridamiento quirúrgico, el desbridamiento con ultrasonido también, la desbridación química, que lo podemos hacer a través del uso de la colagenasa. Y bien, también dentro de estos tratamientos que se implementan hoy en día, pues bueno, esta diapositiva, hay mucho que hablar de esta diapositiva, porque les digo, el hablar de una terapia de presión negativa es hablar desde el fundamento científico de la terapia, en qué consiste, cuál es la acción, la función que la terapia tiene. Hoy en día hay muchas marcas en el mercado, ¿sí? Muchas marcas en el mercado, pero dentro de todas estas terapias de presión negativa, que a lo mejor ustedes conocen alguna, y también muchas veces de repente vemos a algún paciente que tiene un aparatito pegado y de repente dicen, ay, ¿qué tiene? Ah, tiene back.
Ah, Bach, ah, sí, ok. Pero vemos si es una máquina, pues que nada que ver con Bach, porque la verdad, o sea, las máquinas, más bien la primera terapia que surgió hace algunos años y que yo considero que es una de las terapias más completas, todas son buenas, o sea, yo siempre les digo a los pacientes, la función es la misma, o sea, el aspirar y todo es el fundamento que aumenta la angiogénesis en la herida, que la formación de nuevos vasos, nuevo tejido de granulación y todo lo que pasa en la herida. Una vez que yo coloco una terapia de presión negativa, lo hacen todas las terapias, ¿sí? Pero la diferencia muchas veces van a ser los insumos. Para mí, o sea, la terapia más completa que tienen los insumos más completos, las esponjas, la destilación que hoy en día se hace también para limpiar el lecho de la herida, es el BAC. BAC, como sea, es la más completa. Hasta donde yo conozco ahorita de los insumos, hay otra que se llama Renasis, que también tiene insumos. Las esponjas son un poco más pequeñas, no son tan grandes como las que maneja terapia BAC. Hay otra terapia que también se llama Genedyne, hay otra máquina que se llama Nisus, hay otra máquina que se llama Pico, hay otra que se llama Bell, o sea, hay diferentes tipos, hay chiquitas, hay medianas y hay grandotas, para uso hospitalario, para uso ambulatorio también. Entonces, estas terapias son buenísimas también para el manejo avanzado de las heridas, sobre todo cuando son heridas profundas, cuando son heridas grandes, cuando son lesiones por presión que tienen una cavitación o que tienen una tunelización demasiado extensa, que lo podemos llegar a cerrar con apósitos y cremas y polvos y lo que le queramos poner, pero la verdad, ustedes cuando tengan a su paciente y que vayan a implementar el tratamiento, sí es importante que le den a elegir, y sobre todo si es en lo particular, ¿sabe qué? Lo ideal sería para esa herida que tiene su familiar, por la zona donde está, por la profundidad que tiene, por la cavitación que tiene, lo ideal es poner una terapia de presión negativa, ¿sí? Pero muchas veces el paciente dice, no, es que es muy caro. Y a veces tú les tienes que decir caro, pero si lo comparamos con qué, o sea, a lo mejor le vamos a hacer 40 curaciones y con la terapia a lo mejor le vamos a hacer nada más 20 curaciones, ¿sí? Entonces, es como poner en una balanza que el paciente sepa que es caro y que es barato y a lo mejor viene siendo lo mismo, pero la ventaja de utilizar una terapia es que el cierre lo vamos a lograr más rápido a que si estamos haciendo curaciones con apósitos, cremas, polvos, alginate, ¿sí? Entonces, es la ventaja de la tecnología aplicada con los dispositivos médicos hoy en día y pues entre ellos, como les digo, hay mucha tecnología, muchos equipos médicos que nos pueden servir para el cierre de la herida. Y bueno, aquí a grandes rasgos nada más, pues ¿qué es la terapia de presión negativa? Pues es un término que se utiliza para describir una presión inferior a la presión atmosférica normal, ¿sí? A temperatura ambiente y a una latitud al nivel del mar en volumen, definiendo de alto contenido de moléculas que se mueven en direcciones al azar. Estas moléculas en movimiento ejercen una fuerza igual a la presión atmosférica normal a 750 milímetros de mercurio. En pocas palabras, es el aplicar un apósito, una esponja, una filmina, un sensor sobre la herida conectado a un equipo médico, que ese equipo médico va a estar actuando con una succión no mayor a 200 milímetros de mercurio y que va a estar haciendo una succión como si fuera una ventosa, en pocas palabras. Me imagino que todo el mundo conoce las ventosas, y esa ventosa va a estar ahí como pegada en el lecho de la herida y va a estar haciendo succión, va a estar aumentando la angiogénesis, la formación de nuevos vasos, que haya nuevo tejido de granulación y formación de tejido sano, y va a estar sacando toda la humedad que esa herida tiene, la va a estar transportando a un dispositivo que la misma máquina tiene, donde va a estar cayendo todo el exudado, toda la humedad, y nos va a estar ayudando a controlar esa herida húmeda, porque acuérdense que las heridas entre más húmedas son más ácidas, y el proceso de que esa herida tenga demasiado exudado, abundante exudado, eso no nos va a permitir que la herida pueda llegar a tener una granulación o una cicatrización porque es demasiado ácida. Entonces hay que quitarle humedad. Muchas veces tenemos que instilarlas también, y con el sistema de terapia de presión negativa de BAC se puede llegar a tener ese beneficio, instilar la herida, estar haciendo una instilación durante el proceso, que el paciente tiene ese aparato ahí pegado sobre el lecho de la herida, donde estamos instilando una solución antiséptica, y que esa solución
nos vaya ayudando con una esponja que se coloca sobre el lecho de la herida, que es una esponja especial para poder estar haciendo el desbridamiento. Y al momento de que yo quito esa esponja, pues ahí en esa esponja se va a venir todo el tejido esfacelado, ahí se va a venir todo lo que estuvimos instilando cada determinados minutos o lo que nosotros le programemos al equipo. Ahí se va a venir todo ese esfacelo y nos va a ayudar mucho a mejorar el lecho de la herida, la limpieza del lecho de la herida, ¿sí? Y si no, como les decía, podemos hacerlo con apósitos, pero nos va a llevar un poquito de mayor tiempo que si lo hacemos implementando una TPN, que es la terapia de presión negativa. Y bueno, este es un caso de un pacientito que le coloqué yo la terapia de presión negativa. Es una amputación de una extremidad que le hicieron hasta arribita de su rodilla. Y pues bueno, se infectó la herida, diabético, se hizo una dehiscencia. Entonces aquí estamos viendo el hueso del paciente y pues la cavitación que la herida tenía mucho esfacelo. Entonces, pues todo eso implementamos la terapia de presión negativa hasta llegar a tener una granulación hasta el borde de su piel. Ya una vez que estaba la granulación al borde de la piel, pues entonces ya se decidió meter al paciente a quirófano para que se le hiciera un cierre por segunda intención y le suturaron, le pusieron un sistema de drenaje para estar sacando pues el exudado que siguiera dando esa herida hasta lograr el cierre de su muñón. Pero la terapia de presión negativa, la verdad, ayudó mucho para que el resultado fuera bueno en poco tiempo. Las indicaciones, pues bueno, están indicadas estas terapias en heridas resistentes al tratamiento convencional, tratamiento de heridas que se prevé que sean de larga curación, que vayan a durar mucho en cerrar, tratamientos de heridas profundas y con gran cantidad de exudado, como les explicaba, y como tratamiento para la preparación del lecho de la herida, ejemplo, tratamiento previo a un injerto, que también están indicadas para cuando se ponen injertos de una toma de aplicación de injerto que lo hace cirugía plástica, también se coloca la terapia para que ese injerto se integre lo más pronto posible al lecho de la herida y que no haya formación de seromas o exudado, que sea lo que impida que ese injerto no pegue sobre la herida. Y también como tratamiento coadyuvante a otras terapias o intervenciones que nos van a ayudar a mejorar la adherencia de un injerto, hablando de un paciente injertado. Heridas agudas y traumáticas, úlceras por presión de estadio 3 o 4, en las úlceras venosas también, úlceras diabéticas sin compromiso arterial, injertos y colgajos, fístulas entéricas exploradas, dehiscencias quirúrgicas y heridas post-reconstructivas que requieren estar sacando exudado de la lesión. Y bien, este fue el caso que les mostré anteriormente, cuando ya el pacientito llegó a granular, así como lo ven en esta imagen, pues entonces ya el pacientito se programó, ya la herida ya estaba limpia, estaba granulada, no estaba infectada, se programó para que ya se le hiciera un cierre directo en quirófano, le dejaron un Drenovac y ya, después como a los 5 o 6 días de la cirugía, se retiró el dren y ya su muñón se recuperó, claro, con su tratamiento de antibiótico-terapia, pero lo que nos ayudó mucho para llegar a este estadio fue la terapia de presión negativa para que granulara. ¿Sí? Bien, entonces, pues bueno, cada vez hay más datos que indican que el uso de la terapia de presión negativa puede producir efectos beneficiosos, económicos y además clínicos. ¿Sí? Entonces, en México, la verdad que hablando de todos los temas que ya hablamos biotecnológicos, el ozono, la cámara hiperbárica, la terapia de presión negativa, las larvas, las membranas de celulosa, los injertos, todo lo que hoy en día hay, pues en México tenemos mucho por aprender en el campo avanzado de las heridas, las estomas de eliminación, las úlceras por presión y el pie diabético. ¿Sí? Entonces las características de los apósitos pues van a ser muchas, ya no quiero explicarles cada uno de ellos porque la verdad es un tema muy amplio, pero sabemos que cada apósito que nosotros utilicemos, cada uno de los apósitos va a tener una función. Los hidrocoloides no sirven para todo el proceso de la cicatrización. ¿Sí? Los hidrocoloides se tienen que poner en cierto estadio de la herida y son muy buenos, son buenísimos. Pero me tocó ver en alguna ocasión una herida profunda, porque como los hidrocoloides son buenos para controlar la humedad en la herida, donde vi que el hidrocoloide estaba cortado en tiritas y la herida estaba llena de tiritas de hidrocoloide. Entonces, ¿es correcto eso?
No, o sea, y el hidrocoloide es bueno, pero así como que cortarlo y meter muchas tiritas de hidrocoloide dentro de la herida, pues no, porque si te dicen es bueno para absorber humedad en la herida, pues sí, pero ¿en qué estadio de la herida? Ya cuando está en la etapa final o cuando está extremadamente exudativa, hay otros apósitos que nos pueden ayudar más, los hidrocelulares, las esponjas, el Drotex, o sea, hay muchos que nos pueden ayudar a absorber más humedad que un apósito hidrocoloide. Entonces, cada uno de ellos, ¿cómo se dice? Su componente activo también es antibacteriano, traen, algunos apósitos traen clorhexidina, otros traen polihidroximetilbiguanidas, los que son apósitos con PHMB, algunos apósitos traen una cantidad de yodo mínima que no es tóxica para la herida, pero que ayuda a quitarle carga bacteriana a la herida. ¿Sí? Entonces, tenemos mucho por aprender todavía. Entonces, vamos a observar, cuando nosotros tengamos a un paciente, vamos a observar muy bien y cuidadosamente cuál es la evolución de la herida después de ser evaluada por cualquiera de los acrónimos y tratamientos biotecnológicos de los que habíamos hablado ahorita, y tomar en cuenta siempre que deben de tener ustedes en su consultorio y en su mente, más que nada, algunos de los acrónimos que nos van a ayudar para saber de dónde tenemos que partir para el tratamiento de una herida, ¿sí? Ya sea el Dominate, que es uno de ellos, que es el más extenso, que nos evalúa 12 parámetros para nosotros poder elegir el tratamiento que le vamos a dar a la herida. Y pues bueno, son 12 parámetros: el time, que les hablaban ahorita en la mañana el doctor Rogelio, y el ABC de las heridas, ¿sí? El más comúnmente y el más práctico que hoy en día la mayoría utiliza, pues es el time, ¿sí? Que es donde vamos a ver qué es los pasos ordenados para poder evaluar la herida y saber qué tratamiento es el que voy a implementar de acuerdo al estadio en el que el paciente me llega. Y este es el caso que les puse en la diapositiva anterior, ¿sí? Que es un desafío, la verdad, el utilizar la terapia biotecnológica. En este pacientito sí utilizamos la terapia de presión negativa. Duró como 1 mes y medio o más, como 2 meses, utilizando la terapia de presión negativa. Cuando llegó en este estadio, para poderlo llevar a este estadio, tardamos 2 meses haciéndole recambios cada 72 horas, cada 4 días, para poder lograr esa granulación. Y posterior a eso, ya estuvimos poniéndole membrana de celulosa, que en un momento más les van a hablar de ese tema. Les pusimos membrana de celulosa hasta que logramos el cierre, y la fotografía que le tomamos la semana pasada, ya una vez que el paciente, yo les comentaba que este paciente ya está usando sus plantillas, la biomecánica de este pie ya no es la misma biomecánica que tiene su otro pie, bueno, porque con esta lesión que el paciente tuvo, la biomecánica de su pie cambia. Entonces ya no tiene la misma pisada en este pie que en el otro pie. Entonces es importante también que intervenga podología, para que podología les diga si ese paciente hay riesgo de que se le haga una úlcera en esa zona, porque el paciente hace puntos de presión sobre ciertas partes de su planta de su pie, y también el tenerle que hacer su plantilla personalizada para evitar que esa herida vuelva otra vez a reincidir. A lo mejor no se va a hacer así, pero a lo mejor sí se puede volver a abrir, y hay que prevenirlo con el apoyo del equipo multidisciplinario, y que se pueda trabajar en conjunto para que el paciente pueda tener el tratamiento ideal, ¿sí? Él es el mismo paciente. También aquí pusimos la terapia de presión negativa para lograr la granulación. Una herida, que quede bien claro, hablando de la terapia de presión negativa, una herida nunca la vamos a cerrar con la terapia de presión negativa. Que digan ustedes, hasta que se cierre se la voy a quitar. Nunca la vamos a cerrar, pero sí vamos a llegar a tener una granulación al borde de la piel, y posterior a eso, ¿qué sigue? Membranas, pasta, pomadas, cremas, polvos, apósitos que nos ayuden a formar el epitelio. Pero sí nos va a ayudar la terapia a que esa herida, si estaba socavada, si estaba tunelizada, si estaba muy profunda, a que todo ese tejido de granulación que hacía falta que se formara, lo vamos a lograr con el apoyo biotecnológico de la terapia de presión negativa, ¿sí? Y en conclusión, pues bueno, en las últimas décadas los avances en la tecnología del cuidado han revolucionado todos los sectores de la sociedad, y el de la salud en el manejo avanzado de las heridas y estomas no han sido la excepción, ¿sí? Hoy en día, ya lo platicábamos en la clase anterior, existe el programa de clínicas de heridas en México. Llévenlo a cabo, implementenlo en sus unidades de atención.
apertura en sus consultorios. La verdad que hoy en día enfermería puede aperturar un consultorio como licenciados en enfermería, pueden aperturar un consultorio, pueden tener sus pacientes, pueden ir a la región sanitaria, a COFEPRIS, a COPRISJAL y decir quiero aperturar un consultorio en el manejo de las heridas y a ojos cerrados, si son licenciados en enfermería, no deben de tener ningún inconveniente en la apertura. Recuerden que cuando enfermería logró la profesionalización, que fue en el 2005, entonces da un giro de 360 grados la carrera de enfermería y hoy en día la licenciatura en enfermería estamos al mismo nivel del área médica, como una licenciatura en médico cirujano y partero y una licenciatura en enfermería. Ya podemos hacer maestrías, ya pueden hacer especialidades, ya pueden hacer doctorados, ya pueden hacer todo lo que anteriormente no se podía porque era una carrera técnica con título. Y ya a raíz de que se profesionaliza la carrera, pues entonces ya es una licenciatura y ya podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, despierten los compañeros que todavía no sabían que existía la norma oficial 019, lean la norma oficial 019, ahí viene todo lo que hace la licenciada, el estudiante, el técnico, la enfermera, la doctora, la maestra, y ahí viene muchísima información que a lo mejor hoy en día muchos la desconocen, pero si ustedes explotan su carrera y ustedes, para los que son enfermeros, enfermeras, si explotan la carrera, le van a sacar mucho beneficio y más si se dedican al manejo avanzado de las heridas. Yo les puedo asegurar que el aplicar y el hacer tratamientos en el manejo avanzado de las heridas a futuro puede ser su jubilación, ya que no trabajan en una dependencia pública y se pueden dedicar de lleno a tener su consultorio y tengan 60, 70 años, 75 años y todavía sigan curando allá fuera de su casa, en su consultorio, siguen llegando sus pacientes y ustedes siguen curando sus pacientes. La verdad, piénsenlo bien y van a ver que si explotan su carrera, muchos de nosotros decimos, nah, enfermería, que te vas a hacer rico en enfermería, te mueres de hambre, nah, la enfermería no sirve. No estudias enfermería, hija, no, enfermera no, estudia otra cosa, pero enfermería no. Claro que no, o sea, si sabes sacarle provecho a tu profesión, van a ver que les va a ir bien, de segurito. Entonces, los mecanismos descritos anteriormente en la tecnología del cuidado de las heridas influyen considerablemente en muchos de los factores que se sabe que se promueven la cicatrización. Entonces, los tratamientos ya utilizados adecuadamente junto con tratamientos convencionales, después que un profesional de la salud haga un buen diagnóstico y evalúe la herida, se ha convertido en un profesional muy valioso para el tratamiento avanzado con calidad y seguridad en las heridas. Porque yo he visto a muchos médicos que se han ido involucrando y la verdad eso a mí me da gusto porque yo aquí en Guadalajara vi crecer a todas las clínicas de heridas que hoy en día están trabajando en los hospitales, porque cuando estaba yo coordinando este programa, nacen las clínicas de heridas en Jalisco y vi crecer a todos los que ahorita están trabajando y la verdad los veo. Y anteriormente teníamos muy poquitos médicos que se agregaban a lo de las heridas, como que había cierto como recelo, como una enfermera va a saber más de una curación de una herida que yo. Y hoy en día a mí me da gusto porque de repente se acercan y les dicen a las enfermeras, oye, ¿cómo curo a este paciente? ¿Tú qué sabes de esto? Porque a ver, que el alginato sirve para no sé qué, y que el hidrocoloide, ¿qué le pongo? A ver, ven, dime. Entonces, wow, dices tú, qué bueno, o sea, ya los médicos como que ya están agarrando la onda y ya saben que enfermería y el médico siempre tenemos que trabajar de la mano, nunca podemos trabajar sin el apoyo de ellos también, porque pues si yo necesito a lo mejor, oiga doctor, ¿me puede valorar al paciente para que le vea, pues no sé, creo que trae pie de Charcot y a lo mejor ocupa, pues no sé, alguna cirugía o algo, o una plantilla, tú, podólogo, o la nutrióloga, me echas la mano para ver al paciente, yo lo curo, pero pues tú ayúdame en todo lo demás que es multidisciplinario y siempre tenemos que trabajar de la mano, siempre, siempre. Y hoy en día se han involucrado un poquito más el área médica, ¿sí? Y eso es bueno porque al final de cuentas todo esto no es porque yo sé más que tú sabes más que yo, no, o sea, todo esto ¿en qué recae? En la atención al paciente, o sea, en una buena atención al paciente, en la calidad de atención, en la seguridad que tenemos que darle al paciente en el manejo de su herida y trabajar en equipo, la verdad que pues es lo mejor y lo más satisfactorio va a ser cuando veamos que nuestro paciente se va sin la herida y que se va sano y el paciente se va súper agradecido
con ustedes porque pues se le salvó su pie, porque su herida se cerró, muchos años con la herida y gracias al tratamiento que se le brindó aquí en la clínica o en el hospital o donde ustedes estén llevando a cabo su práctica profesional, al paciente le va a ir súper bien, ¿sale? Entonces, de mi parte, pues nuevamente, para quienes no estaban en la plática pasada, invitarlos a tomar el 6º diplomado, Manejo de Heridas Jalisco. Siempre estamos preocupados por la capacitación a todo el gremio de la salud, médicos, enfermeras, licenciados en podología, para que se capaciten en el manejo avanzado de las heridas. Estamos por iniciar este 6º diplomado el 16 de agosto. Y pues bueno, es un diplomado que está avalado por la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Úlceras y Heridas, por la SILAHUE, y ahorita que termine la última sesión, les vamos a dar una información y ahí viene la información que necesiten para quienes estén interesados. El cupo es limitado, les tengo que decir que no pueden ser más de 30 personas porque la verdad los talleres no se prestan para que sea más gente. Entonces, si están interesados en participar, inscríbanse, llámenle por teléfono a Elia Salas, la compañera que les dio el tema anterior. Eli, ella es la jefa de enseñanza ahí en Machec y con ella es con la que se coordinan para poder llevar a cabo su proceso de inscripción. ¿Vale? De antemano, pues muchísimas gracias y los esperamos en la Expo Médica 2026. 5, perdón. No, 26. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado. Gracias por su participación y por tan importante ponencia. Y a nombre del Comité de Medical Expo, le hacemos la entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias.